noches con todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gusto saludarles, bienvenidos nuevamente al curso de Trabajos de Alto Riesgo. Hoy día vamos a continuar con la presentación de espacios confinados, ¿verdad? Trabajos eh, en espacios confinados. ¿Sí se escucha, verdad? ¿Todo claro con el audio? Buenas noches, sí se escucha. Gracias. Muy bien, Noeli. Bien, otra de las preocupaciones en las empresas es pues tener un profesional que tenga los conocimientos adecuados específicamente para supervisión y gestionar a tiempo, ¿no? Prevenir los posibles eventos no deseados como son accidentes de diferentes índoles, ¿no? O muertes, ¿no? En un espacio confinado no diseñado para el trabajo humano, para la permanencia humana, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un espacio confinado? ¿No? Son aquellos que en este caso representan un mayor riesgo o entre uno de los mayores riesgos de permanencia de la salud y la vida en un trabajador, ¿no? Este espacio confinado, como dice la normativa OSHA y la 1910 CFR, ¿no? Eh, Tiene características específicas, ¿no? Específicamente hay dos resaltantes, que dice que es lo suficientemente grande como para que uno o más trabajadores ingresen a realizar un trabajo, como se ve ahí en la imagen. En este caso es un caso muy especial, no es un tanque, ¿no? Como puede haber casos de tanques en muchas empresas, ¿no? Se ponen a hacer limpieza de tanques, ¿no? También en pesquera, normalmente hacen esto en hidrocarburos, ¿no? Hacen limpieza de tanques, en cementera, limpieza de silos, entre otros, ¿no? Eh, en este caso, ya pues eh, se tiene que tener el cuidado respectivo con respecto a la salud y a la vida, ¿no? Entonces, en tal sentido, eh, pues se refleja como un espacio que tiene una entrada, una salida, ¿no? Pues ahí los medios de ingreso y salida son limitados o restringidos. O tiene una sola entrada y esa entrada es la misma salida, que es específicamente, ¿no? Tiene varias definiciones, dentro de las cuales las precisas te dicen, la precisa dice que tiene medios de ingreso y salida limitados o restringidos, o sea, como que se aprecia acá, ¿no? Donde solo pueden, no está diseñado para permanencia de la persona, tiene solamente una entrada y una salida, eh, y definitivamente, pues, como dice ahí, puede contener atmósferas peligrosas o potencialmente peligrosas, no sabemos. Contiene material, contiene material que potencialmente pueda sepultar o sumergir al trabajador, o sus paredes puedan converger, te dice también, ¿no? Se te puedan aplastar. Y tiene una configuración interna que puede atrapar, como dice, ¿no? Como las paredes inclinadas, pisos, entre otros, ¿no? En este caso, cualquiera de estas premisas, que son uno, 2, 3, 4, 5, en un espacio que es un recinto específicamente el más conocido y el más resaltante, es el espacio que está cerrado como tanques, silos, entre otros. También puede ser un espacio confinado que no tenga techo, o sea, que sea aparentemente abierto, como lo comenté en la clase anterior, que puede ser una excavación profunda, ¿no? Que es aparentemente sin techo, pero lamentablemente pues cumple uno de los criterios para empezar, una misma entrada y una misma salida, ¿no? Si llegara a haber algún evento dentro de esa excavación, ¿no? Lamentablemente por donde entró tiene que salir, ¿no? Y va a tener problemas, dificultades para poder evacuar. Entonces, por lo tanto, es un espacio confinado. También, aun cuando sea un espacio, por ejemplo, de, de 2, 3, 4, 5, 6 metros hacia abajo, y están haciendo trabajos de soldadura, entre otros trabajos múltiples, y de igual manera tienen una sola entrada, una sola salida, ¿no? Si están haciendo el trabajo en caliente, como vimos en la clase de ayer, se complica porque todos esos gases, aun cuando no sea cerrado o no tenga techo, no salen, ¿no? Porque no ingresa el aire ahí abajo, ¿no? Entonces no sale estos humos metálicos, humos pesados, y también se convierte en un aire contaminado, un aire intoxicante, y comenzamos a cumplir con lo que está acá, ¿no? Contiene una conocida atmósfera peligrosa o potencialmente peligrosa, ¿no? Entonces, si cumple uno de estos 5 requisitos, aun cuando el espacio confinado, nuevamente, les repito, no necesariamente debe tener un techo o debe ser cerrado,
puede ser un espacio confinado abierto. ¿En qué caso cumple? Por ejemplo, lo que les digo, ¿no? Estamos haciendo una excavación tubular, pequeña, grande, unas bases para un mega edificio, pero ya la profundidad va pasando ya los 2 metros, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces, realmente, aun cuando no tenga techo, es un espacio confinado, ¿no? Entonces, no olvidar, bajo estas 5 definiciones, tenemos enmarcado, evaluamos el área en que se va a trabajar y las barras saltantes vemos, ¿no? Es un espacio confinado, a subsuelo, sobre el suelo, a nivel o en supranivel, si cumple esas definiciones, si es un tanque específicamente o con o sin techo, ¿no? Y es una ductería, entre otros, ¿no? Entonces, como dice ahí, pueden ser grandes y pueden ser construidos como para que puedan realizarse una actividad, puede entrar una persona, ¿no? O sea, tienes una persona ingresando a un horno, ¿no? Es un horno rotatorio, ¿no? Hay ducterías, puede ser entrando también a las famosas ducterías de aire acondicionado, ingresan también a silos, a pozos, ¿no? Los más conocidos y los más fatales, ¿no? A molinos, ¿no? Y ahí, y ahí se cruza con trabajos de riesgo también, ¿no? Que para hacer estos trabajos de espacio confinado, primero hay que evaluar dentro de todos los requisitos de espacio confinado que hemos visto, primero se cumplen las características, si es una parte móvil, es un espacio donde vamos a entrar a un horno, a un rotatorio, vamos a entrar a un silo rotatorio, o un silo donde va a haber descarga de un material que cae encima, es importante primero hacer el bloqueo, ¿no? Hacer el bloqueo de energía, sin ingreso de todo flujo que pueda asfixiar o matar, o otra acción diferente que pueda causar las mismas consecuencias de muerte o daños graves a las personas que están adentro, ¿no? Y luego continuamos con el tema de espacio confinado, ¿no? Si no es así, si es una estación fija, entonces, como ducterías entre los demás, si no hay el flujo de ningún gas, entonces no hay que, o agente que pueda causar daño, no necesita bloqueo, se procede con analizar las 5 premisas que vimos arriba, se define que es un espacio confinado, y luego eh, se procede con el procedimiento del trabajo, ¿no? ¿Qué características tienen esos espacios confinados? Te dice, según la OSHA, que es posible que contenga o contiene una atmósfera peligrosa. Eso es lo primero que hay que estar en duda, ¿no? Un espacio confinado pueda que contenga o tenga una atmósfera peligrosa. Normalmente siempre guardan gases, ¿no? Hay que ventilar, ¿no? Hay que hacer una medición, ahora vamos a ver eso, ¿no? ¿Sí? Al entrar esta persona puede quedar desmayada, puede quedar atrapada, ¿no? Puede sufrir una descarga eléctrica, ¿no? No conocemos qué peligros hay adentro, ¿no? Que atente con esta seguridad y salud del trabajador, ¿no? ¿Cuáles son los espacios confinados más típicos, ¿no? Estos espacios, como se observa ahí en las imágenes, pueden ser de diferentes formas, ¿no? Podemos encontrarlos en todos lugares, en partes administrativas, en los propios hogares, ¿no? Cuando ingresan, por ejemplo, claro ejemplo tenemos cuando hacen limpieza las cisternas de agua, ¿no? Ahora ya es común que todos tengan cisterna con agua, ¿no? Que bombea el tanque elevado. Antiguamente no era directo de la calle. Entonces, ya desde ahí, por ejemplo, es un espacio confinado, ¿no? Entonces, está en todos lados, que es un espacio, un recinto de una sola entrada, una sola salida, que no está diseñado para que esté el ser humano trabajando ahí, ¿no? Entre otras condiciones que pudiera contener, ¿no? Eh, Normalmente los espacios confinados abiertos por su parte superior y de profundidad tal que dificulta su ventilación natural, y otros que por sus características de especiales diseño también, ¿no? En este caso, lo que les comentaba, no necesariamente nos engañemos de que el espacio confinado es siempre cerrado, puede ser un espacio abierto, como lo comenté, una excavación eh, circular, una excavación de ductería, una gran excavación para unas bases de un edificio, de una casa. Eh, eh, un espacio confinado puede ser, claro ejemplo, es una excavación para hacer una piscina, ¿no? Entonces, ¿por qué? Si así hacemos soldeo de fierros, montaje de estructuras en el interior, no hay ventilación, aun cuando no tenga techo, ¿no? El aire ingresa
y remolinea abajo, ¿no? Y te ayuda a sacar los humos metálicos o los polvos, ¿no? No sucede eso generalmente, ¿no? Tienes una sola entrada, una sola salida de un evento, todas esas paredes pueden converger y te pueden sepultar al personal, ¿no? Entre tantos factores que dan de los y que coincide con los 5 factores establecidos por la OSHA para que se determine como un espacio confinado sin techo, como dice ahí, no necesariamente un techo, o debe estar cubierto. Es decir, los espacios confinados también pueden ser abiertos, ¿no? Por su parte superior, ¿no? Lo que resalta ahí es el acceso y la profundidad para una buena calidad de aire, ¿no? Y ambiente, la peligrosidad del ambiente, ¿no? ¿Dónde encontramos los más comunes? Esos son el criterio o los pocos comunes que a veces no nos damos cuenta. Pero si repasamos los más comunes, ¿no? lo, que, lo que la mayoría se ha dado cuenta o no se da cuenta, ¿no? Son como las imágenes que vemos ahí, ¿no? En los tanques de almacenamiento de combustible. ¿Es un espacio confinado? Sí es un espacio confinado, ¿no? Para ingresar acá, puedes tener ingreso por la parte inferior o por la parte superior. Va a depender si es que amerita el ingreso del personal para hacer un mantenimiento. Pueden ser tanques de almacenamiento de combustible en cualquiera de sus formas, pequeños o búnker grandes, ¿no? ¿Sí? También, ¿sí? ¿Dónde más? En las cisternas para despacho de combustible también. Entonces ingresan, ¿no? Ingresan para hacer algún tipo de mantenimiento. Cuando está vacío, obviamente, pues, ¿no? Correcto. Entonces, en tal sentido, pues, también hay que tener en cuenta que estas cisternas de agua también son un espacio confinado, ¿no? ¿Por qué? Sus paredes pueden converger o tener alguna situación peligrosa para la persona, sí, ¿no? A veces pueden ingresar al orificio, hacer algún tipo de revisión, mantenimiento, entre otras. Normalmente, ¿para qué ingresan cuando hay fisuras? ¿A qué ingresan? A soldar, ¿no? Recontra peligroso, ¿no? ¿Cierto? A soldar, no porque vaya a explotar, sino porque no hay oxígeno, acá no hay una buena ventilación. Y las personas generalmente que hacen ese tipo de mantenimiento, normalmente yo he visto que lo ingresan y contratan por costo eh, trabajadores o soldadores empíricos, ¿no? Entonces ingresan sin ningún medio de protección, etcétera, etcétera. Entonces puede haber un asfixiado con una muerte, ¿no? Si ingresan para otro tipo de inspección visual del tanque, también se puede resbalar, se puede golpear, se quedan desmayados si no comunican, se quedan ahí cuánto tiempo tirados en el interior, ¿no? Si es combustible, es aún peor. ¿Dónde más encontramos un espacio confinado? Los clásicos, digamos, que conocemos. Los clásicos que conocemos en un cajón de recepción también. A veces ingresan a hacer cambios, ¿no? En las partes internas de las placas, ¿no? Los accesorios. Al ingresar, ¿no? Eh, también pueden tener un atrapamiento, ¿no? Una, una lesión interna, ¿no? Un golpe, y si no está eh, informado del trabajo, no tiene manejo adecuado del trabajo dentro de esta área, puede tener como resultado la muerte, ¿no? ¿Qué otro espacio confinado de los más comunes que conocemos, ¿no? Como para reforzar? Tenemos, ¿cuál otro? Los famosos silos, ¿no? ¿Sí? Los famosos hilos serán espacios confinados también, ¿no? Son espacios confinados, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde más encontramos espacios confinados? Ya en trabajos esenciales, ¿no? Donde hay más criticidad, ¿no? Los anteriores también son críticos, son más comunes. Mire, estos de acá son aún más imperceptibles porque nos confiamos, ¿no? Pero los más resaltantes y los más desastrosos, digamos, son trabajos totalmente delicados, que requieren mucho profesionalismo, ¿no? Como son los molinos, ¿no? Estos molinos, ¿dónde los encontramos? Buenas noches, Andy, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, este, nos encontramos pues en los molinos. Estos molinos son para procesamiento de minerales, ¿no? Puede ser en una planta de concreto, estos molinos en una planta minera, ¿no? Para moler minerales, procesar minerales. En este caso puede ser para algún tipo
para producción de cemento, ¿no? Chancado, entre otros tipos de minerales, ¿no? Que normalmente muy aparte del espacio, la configuración resbalosa, ¿no? La sofocación, la parte de activación involuntaria, la parte de gases internos, porque normalmente ingresan a cambiar placas, ¿no? Estos molinos adentro, estos son pernos, ¿no? Tienen pernerías. Estas pernas agarran placas, ¿no? De acuerdo a su configuración, ¿no? Pueden ser, normalmente son placas longitudinales, ¿no? O verticales u horizontales, para que se entienda, ¿no? Los que han podido tener oportunidad de hacer mantenimientos dentro de molinos. Aquí van placas, ¿no? Estas grandes placas son muy pesadas y estas placas, al hacer cambio de placas por mal funcionamiento del proceso, del producto, y a veces el propio sistema, ¿no?, de automatización detecta, entonces, ¿qué pasa? Paralizan ese molino y ingresa el personal, ese mantenimiento. Sacan estas placas del interior, que quieren que se afloje una persona acá al barnilla o en la parte interior, y retiran placa, cambian placas, ¿no? Aquí dentro tiene un recubrimiento de placas metálicas, ¿no? Es que sea así de simple, por eso están los pernos acá. Ingresan a hacer también soldadura, ¿no? Dentro, entonces es muy peligroso. Muy aparte del tema antes de ingresar ahí, el tema clave es el tema de bloqueo de energías, que no se active ningún tipo de energía que ingrese ahí, ni tanto como ventilación de succión del propio sistema. Y acá hay una ventilación de succión. Normalmente en los molinos hay una ventilación de succión. Los que conocen molinos sabrán de lo que les estoy hablando. ¿No? Hay una ventilación de succión. Vamos a succionar a un fan, ¿no? A un ID fan que va arriba, ¿no? Siempre tienen un ID fan, uno de los costados. Acá hay una tubería, ¿ves? Acá tienen un ID fan, ¿no? Entonces este ID fan, hay una que es la alimentación del material y otra tiene un ID fan, ¿no? Ese que da y luego el tema de descarga, ¿no? El descarga de material. Entonces, primero el bloqueo de todas las energías y luego de cajón reconocer que es un espacio confinado, ¿no? ¿Dónde más nos encontramos? También en las calderas, ¿no? Repasamos porque a veces nos dicen, oye, ¿y las calderas son un espacio confinado? Bueno, no nos había enseñado, pero creo que por la definición así se veía, ¿no? Totalmente, ¿no? Ustedes se fijan en las definiciones que hemos repasado en la parte principal, ¿no? Una sola entrada, una sola salida, espacio restringido de trabajo, las cinco condiciones, ¿no? Y realmente va a ser un espacio confinado, ¿no? Ahora ya lo estamos repasando más textualmente, ¿no? Y con base de refuerzo que unas calderas también es un espacio confinado, ¿no? Ingresan las personas dentro de la caldera también, ¿no? También es escotilla para hacer mantenimiento, ¿no? ¿Cierto? Eh, Bóvedas de contención de derrame de combustible también, ¿no? Todo lo que son silos, bóvedas, tanques, son espacios confinados también. El tanque o la cisterna para agua para bombas contra incendios, de las plantas industriales, de todas, ¿no? De las fábricas, ahora todas las empresas, generalmente la mayoría modernas tienen, ¿no? Los hospitales, las clínicas, donde la bomba va unida a la bomba jockey, ¿verdad? Y va su sistema de alarma contra incendios. Todos esos tanques hay que ingresar a hacer mantenimiento, también limpieza, entre otros, y si es de combustible también es un espacio confinado, ¿no? ¿Dónde más encontramos? Todo lo que está, ¿no? Pulmones de aire comprimido también es un espacio confinado, ¿no? ¿Cuál es la clave acá? Y que te lo da la OSHA, ¿no? Hay una normativa OSHA y hay una normativa NFPA también, no sé si tienen el alcance ustedes. Hay una normativa NFPA que habla de espacio confinado también, ¿no? Al igual que trabajo se caliente la 51B, hay una normativa OSHA que es la NFPA, si no me equivoco, es la 350. La 350 es la NFPA 350, es una guía. Esta es una guía para trabajos en espacios confinados seguros, ¿no? Que también se la puede, obviamente, lo podemos compartir totalmente hacia ustedes, ¿no? A los participantes que están en el curso para que tengan un criterio de la normativa internacional. Nuevamente, no tenemos esa normativa en Perú, pero siempre nos guiamos de los grandes países, ¿no? Entonces, esa normativa nos da los parámetros para espacios confinados, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué nos dice ahí? Que debemos tener, lo principal es identificar, yo creo que la mayoría de empresas no lo tienen, ¿no? Eh, ¿Y a cuántos de ustedes yo le preguntaría, ¿no? Ustedes tienen, así como tienen su hipermapeado sus áreas, lo rico por sus áreas, ustedes me dirían,
¿Tienen ustedes identificado lo que dice acá la normativa de NFPA, eh, un listado de espacios confinados o la OSHA? La mayoría no lo tiene, ¿no? Estoy casi seguro, ¿no? Que si se lo revisa no tiene, ¿no? Y es lo que te dice la normativa. Debe hacerse un listado de espacios confinados, ¿no? ¿Cierto? Tenemos en esta fábrica, en esta planta, en esta empresa, en esta organización, tenemos estos espacios confinados. Se le da la capacitación al personal en espacios confinados y se les describe, ¿no? De acuerdo al área, obviamente, a todos no se les capacita, ¿no? Los que implican en esa área, ¿no? Por ejemplo, una secretaria que tiene que hacer un espacio confinado, ¿no? Otros equipos, otros trabajos administrativos no tienen nada que ver. Los que son capacitaciones específicas, a ellos se les explica toda la capacitación de espacios confinados y se les indica, mira, como área de seguridad y salud del trabajo o responsable, mi función es identificar todos mis espacios confinados y tener un listado, un mapeo de esta empresa, ¿no? Inclusive en mi mapa de riesgos tengo que señalarlo, ¿no? No sé, con algo muy particular, una señal, un símbolo, un punto azul, todo es válido, ¿no? Y en la leyenda yo decía espacio confinado uno, 2, 3, 4 y tengo mi listado, ¿no? Entonces, cuando cada espacio confinado tiene su característica y sabes de qué es, ¿no? ¿Ok? Es un silo de descarga de material, de tal material, ¿ok? Es una cisterna de agua, este es un tema de combustible, está en tal zona, en tal lugar, en cada uno tiene un tratamiento diferente en los controles de prevención. Entonces, ok, tú vas a hacer el control de acuerdo al listado, ¿no? Entonces, eso es lo que te dice la normativa internacional. ¿Lo tienen la mayoría de empresas? No lo tienen. ¿Lo pueden hacer? Lo pueden hacer. ¿Desconocen? Tal vez la mayoría desconoce el 60%, el 40% lo conoce. ¿Lo quieren hacer? No lo quieren hacer, ¿no? ¿Deberían hacerlo? Sí se debería hacer. He identificado cuántos espacios confinados tengo en mi empresa, qué cosa es cada uno, como les dije, si es un combustible, porque cada uno se hace mantenimiento, ¿no? Si es almacenamiento de combustible, de esto, de residuos orgánicos, ¿no? Etcétera, si es de agua, y para cada uno de ellos tener mapeado qué riesgos hay ahí, ¿no? Gases, superficies resbalosas, cóncavas, etcétera, ¿no? O molinos, ¿no? Que puede haber. Cuando venga un contratista o nuestro propio personal a hacer mantenimiento, sabemos en qué espacio confinado estás, ok, estás en el espacio confinado número 5, ¿qué es? Ok, es molino de tal, ¿no? Oh, ya, acá tienes que prever tal controles, tienes que verificar que el contratista o tu trabajador lo cumpla, ¿no? ¿Cierto? Y hay un formato simple, también lo vamos a revisar, ¿no? En la NFPA también se la vamos a pasar, ¿no? A la parte de grupos de ventas, ¿no? De la empresa. Las entradas y las salidas, ¿no? Las entradas y las salidas, normalmente para ingresar en un espacio confinado, obviamente, ¿no? Te dice la acción mediante la cual una persona pasa tras una apertura hacia un espacio confinado con un permiso requerido. Entonces dice acá que en este caso existe una sola entrada, una sola salida, ¿no? O puede tener una entrada por un lado y una salida por otro lado, pero son de difícil acceso, ¿no? O de difícil desplazamiento, ¿no? Con ajustes entre una persona, ¿no? Normalmente, por ejemplo, en espacios confinados, no es discriminación, pero es una realidad. En espacios confinados, si trabajos en altura, personas obesas, no se le permite el ingreso, ¿no? Y es más, no pueden ingresar, ¿no? Yo tengo casos muy particulares que le pareciera mentira, pero sí, ¿no? Yo hice capacitaciones mucho más antes del COVID, en trabajos en altura, montaje de andamios, ¿no? De 2, 3, 4, 5 niveles, como empresas serias, ¿no? De telecomunicaciones acá en el Perú, y tiene personal o un poquito gorditos o obesos, ¿no? Y con ajuste le quedó el arnés, pero aún así intentó subir por las escotillas de los andamios multidireccionales. Ustedes conocen los andamios multidireccionales, ¿no? Tienen escotillas cada nivel, cada 2 metros. Entonces, no pasaba esa persona, ¿no? Por un estándar, no pasaba. Entonces, desde ahí des en cuenta, ¿no? Entonces se bajó, como que riéndose y medio avergonzado, se sacó el arnés, ¿no? Y le dio a su compañero, te doy broma, y no le hicimos, como que no le hicimos sentir mal y seguimos con el taller capacitación. Pero para que ustedes se den cuenta, no son requisitos importantes, ¿no? ¿No? ¿Por qué motivos ingresaría a un espacio confinado? ¿No? Una vez, lo importante y lo clave es lo de arriba, lo que dije, ¿no? Tener mi listado de espacios confinados y cada uno tiene su tratamiento, reconocerlo cuántos tengo y que cada uno de qué es, y saber el tratamiento y controles que debo tener si voy a hacer algún trabajo, cualquiera que fuera que quieran hacer ahí, yo tengo mis riesgos, ¿no? Y voy a poner yo, como dice, los parámetros, ok, ¿qué vas a hacer acá? Voy a hacer limpieza, voy a hacer, ¿qué necesitas para hacer eso? Ah, voy a poner luces. Mira acá, y le explicas al contratista de la empresa. Este es un almacenamiento de combustible y acá lo tengo mapeado en mi empresa y acá no puedes hacer nada de tragos en caliente, ¿no?
eh, emplea otra forma, plantea otro procedimiento de trabajo para que puedas realizar tu labor. Si no, no lo vas a poder. Es un ejemplo, ¿no? Entre otras, ¿no? Y puede ser ventilación, entre otras. Entonces es importante, ¿no? Mapear y tener destinado tu espacio confinado. Después de eso, una vez que ya tenemos controlado eso, el motivo de acceso es cuestión de conocerlo para qué nada más, pero cualquiera que fuera los casos, es un motivo de acceso, yo diría, razonable. Entonces, nada más que hay que evaluar para qué va a entrar, qué cosa vas a hacer, y según lo que tú lo tienes mapeado y sus controles, coordinar, ¿no? Para evitar un accidente, una muerte, ¿no? Entonces, ¿por qué motivos de acceso? Normalmente sí se puede ingresar, ¿no? ¿Por qué ingresaría? Para limpieza, para hacer un pintado de algo, ¿no? Para mantenimiento de sí, mantenimiento abarca lo que es rascado, pulido, soldadura, que va dentro de reparación, o para una inspección visual de calidad de fisuras, entre otras, ¿no? Inspección para ver algún factor de riesgo que afecte a la producción específicamente, ¿no? ¿No? O producción de la empresa, pues, ¿no? ¿Qué es lo que hace peligroso un espacio confinado? ¿No? ¿Qué es lo que hace peligroso un espacio confinado? Lo que hace peligroso un espacio confinado es, lo que hace peligroso un espacio confinado, te dice, son los subproductos o materiales químicos previamente almacenados, ¿no? Sí, es uno de las posibilidades que puede hacerlo peligroso, ¿no? Potencialmente peligrosos las sustancias químicas que puedan contener este espacio, ¿no? Que pueda retener o absorber, ¿no? Cuando hacen mantenimiento de algún tanque o un espacio confinado, se requiere primero, normalmente al abrir, afloran gases, ¿no? Ha habido casos acá en Trujillo que para hacer mantenimiento de estos buzones, ¿no? Han terminado personas intoxicadas, ¿no? Inclusive acá por Moche, donde está todo este complejo industrial de Moche, ha habido, oído hace poco, ¿no? Hace menos de un mes, una empresa que entró a hacer una limpieza de un buzón y, y literalmente informal, ¿no? Entonces han muerto, ¿no? Han muerto de intoxicación por gases de estos residuos vulgarmente llamados desagüe, ¿no? De aguas servidas, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué otro aspecto haría peligroso tener un espacio confinado? Las fugas de derrames accidentales. Normalmente cuando están haciendo un trabajo en espacio confinado pueden haber fugas o derrames accidentales. Estos derrames pueden ser, como dice ahí, acetileno, amoníaco, entre otras. También pueden ser vapores, pueden ser humos, pueden ser, por ejemplo, caídas de material sobre las personas, ¿no? He visto muchos casos propiamente, ¿no? En plantas en que casi han sido sepultados por caídas de material tóxico sobre ellos, sobre esas personas dentro de esos hilos, ¿no? Profesor, Entonces también se da, sí, escucho, adelante. buenas noches con todos. ¿Cómo Una está? pregunta. Sí. Para los espacios confinados, ¿necesariamente se tiene que llevar el oxígeno, el tubo de oxígeno? El O tubo de en qué? oxígeno, como está acá, la Ah, figura. como estoy viendo al amigo ahí en la imagen. Sí, no necesariamente, no necesariamente, no necesariamente. Eso hay que No evaluarlo. necesariamente, ¿no? Sí, hay que Sí, mira, evaluarlo. le comento, o sea, yo tuve una experiencia en lo que es mantenimiento en la refinería de Petroperú. Claro, Para limpiar los tubos, ¿no? Será pues unos 40 de diámetro, entonces son casi 7 metros el tubo, entonces hasta la mitad un poco que se va el aire, pues, ¿no? claro, Entonces salir, o sea, hasta llegar a la salida, pues ya te puedes quedar sin oxígeno. exacto. Por eso, ¿en qué Sí, momentos? ahí Si eso es realmente, claro, esa es la evaluación previa. En esos casos es una evaluación previa. Hay que hacer, como está más adelante en ese dispositivo, hay que hacer una medición del oxígeno, ¿no? A veces hace una ajá, medición. Tienes que ver si hay dos escenarios de medición, ¿no? Hay múltiples escenarios, pero entre los que se aplican o se ajustan a los más conocidos son una superficie vertical y una superficie horizontal. Según una superficie vertical se hace en la parte inferior, media y superior. Si es horizontal, se hace en la entrada, en la parte media y en la parte final, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esa medición? Obviamente tiene que hacerse previa al trabajo.
Entonces, al hacerse previa al trabajo, que estamos planteando los mejores escenarios, ¿no? Y sabemos que de un momento a otro a veces ningún cliente lo tiene y lo practica con periodicidad, pero para esos casos que no, digamos que son, que no llevan un registro riguroso, ¿no? Entonces hay que hacer la medición al ingreso, la base intermedia y al final. Si no ingresamos con una soga de servicio, acá está con un arnés, por ejemplo, ¿no? Un sistema de rescate, esa es respiración autónoma, ¿no? Puede ser respiración autónoma de tanque que requiere mucho entrenamiento, ¿no? O respiración autónoma asistida que va hacia afuera, ¿no? Hacia afuera con un ventilador que lo colocas en la parte exterior y puede darte oxígeno permanente, continuo, ¿no? Continuo, respiración autónoma continua que vas desplazándote hacia el interior del espacio confinado. Pero lo ideal es que se verifique antes, ¿no? No puede, porque no solamente es el tema del oxígeno, puede que te encuentres con sorpresas adentro, ¿no? Entonces hay que verificar la iluminación, el espacio donde te vas a desplazar y el oxígeno, sí, ¿no? Caso contrario, si no, si no se tiene esos equipos, también los respiradores el tema de ventilación, ¿no? La ventilación forzada también, la succión, o la ventilación forzada. Eso hay que evaluarlo todos estos métodos son posibles, pero también son un costo, es un procedimiento de trabajo que de repente la empresa ya conozca, ¿no? En el caso de ustedes, no sé qué método habrán usado para realizar el trabajo, ¿no? Eso va a depender del procedimiento de trabajo y el costo asumido, porque genera un costo cada equipo, ¿no? Entonces, no sé qué Listo, método profesor. utilizaron. ¿Qué método utilizaron ustedes? Bueno, en realidad la contratista solamente era para lo que es mantenimiento de los tubos Sí. y darle su mantenimiento, su limpieza. Y no se usó ningún equipo para lo que es en el caso de pérdida de oxígeno, pues, ¿no? No, Entonces teníamos que ir para poder su madre, pues, tomar otra vez. aire, ese es el tema. O sea, Entonces, no ha por habido eso ningún control, ¿no? Y me llama la atención que no Petroperú hay permita nada, eso. o sea, y para mí, yo Claro, digo que la contratista está mal, ¿no? Porque no había totalmente, ¿no? ni una Totalmente supervisión, el mal. tema de cada minuto estar en constante, pues no está bien, entonces estar en constante coordinación con el operario, ¿no? Claro, y en Petroperú deben, el tema, para ese caso, sí, yo estimo que esta respiración, este equipo de respiración asistida continua sería el más adecuado. El de tanque no lo recomiendo, ¿no? Porque requiere un entrenamiento específico, es más costoso, y genera un peso en la espalda, todo un tema de disconfort, es económico. Pero el de continuo así, ¿no? Como está acá el joven acá, puedes ingresar y o también puedes hacerlo con tus respiradores, tu full face y puedes tener el tema de ventilación forzada o succión, ¿no? De recirculación, pero nada han tenido, es totalmente, mucha, que están exponiendo ahí, y más la supervisión que no hay, ¿no? Es totalmente peligroso, ¿no? Este, y también qué trabajo van a hacer, ¿no? Porque todo eso se evalúa, porque si yo voy a meter, por ejemplo, ventilación, recirculación de aire, ¿no? Y voy a generar más oxígeno, voy a meter más oxígeno para generar un ambiente más comburente, oxidante, y voy a hacer trabajos en caliente, ¿no? Este, todos van a morir ahí, ¿no? Entonces, normalmente no se permite, cero trabajos en caliente en esa parte de esos ductos, ¿no? Entonces, yo creo que este método hubiera sido más adecuado, ¿no? Pero como te dije, hay una parte que va en la realidad de todas las empresas que es la inversión, ¿no? Pero no quieren invertir, son equipos caros, el procedimiento, ¿no? Y la supervisión. O sea, todo, sí, yo creo que si la empresa lo exige, lo que los acoge, o sea, la que le da el trabajo en ese caso, para tu empresa sería Petroperú, ha tenido que haber exigido, o sea, me trabajas con estos equipos, y si no, no me trabajas, y verifico, ¿no? Pero bueno, eh, pues no sé si se realizó como tú comentas, ¿no? El peligro es fatal también en un espacio confinado, la oxidación, te dice, ¿no? Como grandes halls, ¿no? Pueden ser, como dije, verticales, horizontales, ¿no? ¿Cierto? Ductos, galerías, ¿no? ¿Cierto? Ductos o galerías, ¿no? En este caso,
el tema pues de oxidación. Todo lo que son procesos de oxidación de metales, todo lo que es putrefacción, decomposición o fermentación orgánica también, ¿no? A veces dicen, no, también, ¿no? Son un tipo de respiración diferente. Ese tipo de equipos se usan para ciertos, requiere mucho entrenamiento, un SCBA, ¿no? Particularmente para tipos de esos trabajos no se recomienda, ¿no? Hay que buscar otra forma. En los otros equipos de respiración autónoma continua y asistida continua es mucho mejor, pero el tema está en que no se puede, ¿podrían apagar su audio, por favor? No se pueden, realmente asumir por el tema de costos, ¿no? ¿Sí? La respiración humana, dice, combinada con la oxidación puede rápidamente reducir los niveles de oxígeno a los niveles más comunes permitidos, ¿no? Ahora vamos a ver todo eso, ¿no? ¿Qué trae como consecuencia de eso? Lo principal, falta de aire y desmayo. Ya que te desmayes en el espacio confinado y tienes un problema realmente grande. Las operaciones mecánicas, ¿no? También lo que decía, como se observa acá, ¿no? Toda operación mecánica que genera, ¿no? Gases, ¿no? Gases, polvillos, polvos, humos metálicos, ¿no? Estos disminuyen la capacidad de oxigenación, más aún, desde que ya es un espacio confinado, no lo permite, estamos contribuyendo a la asfixia total y la intoxicación del trabajador, ¿no? Aumenta las temperaturas, empieza a ser un tema de estrés térmico, ¿no? ¿Sí? Y comienza a crear un ambiente de reacciones violentas de estos gases y afectación específicamente a nuestro sistema respiratorio y a nuestro cerebro, ¿no? A nuestros sentidos, ¿no? ¿Qué hace peligroso un espacio confinado? O sea, es la sexta definición, el desplazamiento del oxígeno por el dióxido de carbono u otros gases, ¿no? Estos gases que desplazan al oxígeno y hacen pues que puedan, que normalmente hay, entre los más peligrosos, ¿no? Estas atmósferas inertes pues hacen que estos puedan producir la asfixia, ¿no? La falta de conciencia y puedan como convertirse en situaciones o sustancias peligrosas en un ambiente peligroso, ¿no? En este caso se producen pues ya las emergencias, ¿no? ¿Pero qué ocurre en estas emergencias, no? Estas emergencias ocurren, ¿no? Obviamente he dicho, por situaciones químicas que pueden ser dañinas a la salud, o intoxicantes o venenosas, ¿no? Como se observa en el rombo DOT, ¿no? ¿Por atmósferas qué? Por atmósferas peligrosas contenidas, ¿no? ¿Por qué más se producen las emergencias en un espacio confinado? Porque me caigo, me resbalo y me golpeo, ¿quién me saca de ahí, no? Por derrumbes, ¿no? También. Un mal procedimiento de señalización y bloqueo se activa en un espacio confinado que de repente tiene acción mecánica y me mata totalmente, ¿no? Por descargas eléctricas también, ¿no? Y que hay un tema muy importante que te da la OCHE, ¿no? Hay clasificación de espacios confinados, ¿no? Hay clase A, B y C, según lo manda la normativa internacional. La definición de espacios confinados clase A es un espacio confinado dentro de las características que hemos conversado anteriormente, ¿no? Bajo los 5 criterios, una sola entrada, una sola salida, etcétera, ¿no? Pero muy aparte de eso, son aquellos, como dice ahí, que contienen atmósfera o condiciones que son o pueden volverse inmediatamente peligrosas contra la vida. O sea, es inmediato, ¿no? ¿Sí? De ejemplo, cuando tu atmósfera, tu nivel de oxígeno ¿no? Está entre los 16 a 22, ¿no? La presencia de gases tóxicos, estos de acá, cuando superan, pueden causar la muerte, o cuando tiene vapores inflamables mayor al 10%. ¿De dónde sacamos esto? Luego vamos a ver, ¿no? Las clase B son estos espacios confinados, que dice ahí, que contienen atmósferas o condiciones que son o pueden volverse inmediatamente peligrosas, pero no, te dice, constituyen una amenaza inmediata, o sea, no es inmediatamente que vaya a producirse la afectación de una persona, ¿no? Como la muerte, ¿no? Contra la vida, si se toman las medidas preventivas, ¿no? O sea, si ves que tus niveles de oxígeno están entre los 16, 19.5, 21, 22, ¿no? ¿Sí? La presencia de gases tóxicos, ¿no? Que caracterizan esta clase B, ¿no? Por encima de los límites de posición permisibles establecidos y los vapores inflamables menor al 10%, considera un espacio confinado clase B, ¿no? Clase C,
En este caso, la OSHA te dice que son esos espacios confinados o estos o aquellos con atmósferas o condiciones contaminadas o que puedan estar contaminadas, ¿no? Es una probabilidad. Aunque no a un nivel peligroso, que constituyen amenaza inmediata contra la vida, ¿no? Ejemplo, lo óptimo que buscamos, ¿no? Entre 19.5 y 21, ¿no? Que es lo que te marca un medidor de gases, ¿no? Así como decimos, para 8 horas, el estándar clásico, digamos, de ruido 85 decibeles, ¿no? Aquí igual, ¿no? El estándar para una atmósfera, digamos, normal, ¿no? Óptima entre 19.5 y 21, ¿no? ¿No? Entonces, con concentraciones tóxicas menores y límites permisibles y vapores normales menores al 2%, estamos hablando de un espacio de confinado clase C a manera de, de poder culturizarnos y aprender más, ¿no? Por estos riesgos existentes, ¿cómo se clasificarían? ¿No? En la primera categoría, ¿no? Es necesario, en la primera categoría que es la clase A, ¿no? Es necesaria la autorización de entrada por escrito, hay que tener una autorización, ¿no? En este caso en todos no se necesita, ¿no? Pero igual, más sobre en esta resalta, ¿no? El permiso de entrada, ¿no? El PETAR y el permiso de entrada por escrito y un plan de trabajo diseñado específicamente para las tareas que se van a realizar, ¿no? ¿Cierto? En la segunda categoría, precisa una seguridad en el método de trabajo con un permiso para entrar sin protección respiratoria una vez efectuadas las mediciones, ¿no? Hay espacios que también puedes ingresar una vez que hacen las mediciones de gases, ¿no? Ciertamente, porque no es medición de oxígeno, sino medición de gases, ¿no? El oxígeno también es un gas, y recuerda que lo que respiramos no es oxígeno, sino es una mezcla de gases, es lo que nos permite vivir, ¿no? Es una medición del aire, ¿no? Entonces, la tercera categoría, basándose a inspecciones y la experiencia de estos espacios confinados, se dice se necesita seguridad en el método de trabajo, pero no se necesita permiso de entrada, ¿no? Te lo da la normativa internacional, ¿no? Normalmente decimos, sí, ese espacio confinado, necesitas permiso de entrada, sí o sí. Esta tampoco dice que no necesitas, pero tampoco dice que no lo puedas hacer. Entonces, la mayoría de empresas de salvaguarda que siempre hagas tu medición de gases, de oxígeno, de parámetros de gases explosivos, etcétera, ¿no? Y las condiciones de trabajo, ¿no? Para que puedas empezar tu trabajo, ¿no? Esta composición de la atmósfera, en este caso lo que les explicaba el aire, está compuesto normalmente en un escenario, digamos, estándar de 20.8, el que es el gas oxígeno, 79% el nitrógeno, otro tipo de gases, ¿no? Puede ser CO, CO2, H2C, CHS, entre otros, nitrógeno, etcétera, 0.2%, ¿no? Que es lo que conforma el aire, ¿no? El porcentaje por ciento de volumen. Es una concentración normal de aire, de oxígeno en el aire de 20.8, es decir, menú 19.5, menos 19.5 comienzan los malestares en la parte respiratoria, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando hay deficiencias de oxígeno? Comenzamos a tener la presencia de estos peligros atmosféricos, ¿no? Peligros en nuestra atmósfera respirable, ¿no? En este caso se refiere que este aire, lo que les expliqué, esta mezcla de gases, ¿no? En este caso, si hay presencia, por ejemplo, en este caso del nitrógeno, ¿no? Y como dice acá, siendo el nitrógeno y el oxígeno los que tienen mayor porcentaje en una mezcla, y eso te lo da el estándar de la fórmula que está acá, ¿no? Es un estudio ya realizado, ¿no? El porcentaje dice, el oxígeno está presente en un 20.9 y sus desviaciones tanto al alza, ¿no? Como a la baja en la concentración presentan un riesgo de espacio confinado, ¿no? Lo que vimos acá también si es mayor a 20.8, estamos hablando de una atmósfera altamente oxidante, y si es menor tenemos problemas para poder respirar, ¿no? Socavón, todos estos espacios también. En socavón, yo he trabajado en socavón. En estos espacios de socavón ingresan, tal cual es una realidad lo que está acá. Ingresas con tu respirador eh, eh, para un factor o dos, ¿no? Polvos y humos y gases, depende, ¿no? Y es verdad, ¿no? No llevas respiración autónoma, llevas, este, puede ser, este es un método antiguo, también lo he usado, es una linterna asistida, ¿no? Con tu batería, es bastante incómodo, ¿no? Actualmente hay unas linternas que solamente es el casco, lo cargas en el enchufe y te dura igual, ¿no? Y son mucho más ligeras, pero son mucho más costosas. Nuevamente entramos al tema de costos, ¿no? A veces las empresas no lo emplean.
Entonces, aquí en este caso sí, por ejemplo, en estos casos que se ven en imagen, ahí emplean, en el de socavón, ahí emplean succión y ventilación forzada, ¿no? Entonces, es diferente, ¿ya? No necesitas estar con una respiración asistida, ¿no? En este caso, deficiencia de oxígeno, que si la deficiencia de oxígeno en el espacio confinado está asociado a la asfixia de cajón, ¿no? La concentración de oxígeno menores a 19 por volumen puede ser consecuencia del consumo del mismo, desplazamiento de algún gas en el medio ambiente, ¿no? Un área está que lo consume, se está desplazando hacia otro lado, ¿no? O hay un gas que lo está desplazando, está generando un gas más pesado que lo está desplazando y está generando, pues, que este oxígeno no llegue a nuestros pulmones, ¿no? La deficiencia de oxígeno puede estar causada por la combustión, también, ¿no? Desplaza. La descomposición de materia orgánica, también. La oxidación de metales o por inerciación de gases, también, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay enriquecimiento de oxígeno? Totalmente peligroso, ¿no? Es una atmósfera totalmente explosiva, ¿no? ¿O qué puede ser explosiva? Hay un gran índice de deflagración, explosión, incendios, ¿no? Cuando ya pasa, ¿no? ¿No? Este porcentaje del 21 y llega hasta el 23.5 y aún más, es una atmósfera rica, digamos, ¿no? En esta probabilidad de incendio, ¿no? ¿Y qué pasa con ese enriquecimiento de oxígeno? Ahora vamos a ver, ¿no? eh, Genera los grandes problemas que hemos tenido en el sector, sobre todo en el sector minería y en la mayoría de empresas que no hacen la medición, ¿no? Explosiones, ¿no? Graves explosiones que traen consecuencias catastróficas, ¿no? Por eso en el IPC, por ejemplo, de minería dice catastrófico, ¿no? Es un método C por 6, entre otras características, ¿no? El volumen de oxígeno está acá, ¿no? De acuerdo al volumen de oxígeno, que es el gas que permite tener en su proporción adecuada, ¿no? En la parte verde, un estándar de desarrollo normal de nuestro metabolismo, vamos a tener problemas, ¿no? Superamos, ya pasamos el 21%, estamos entrando en la atmósfera oxidante, peligroso, ¿no? Hay un enriquecimiento de oxígeno, un sobreenriquecimiento, peligro de incendio en cualquier momento. Entre el 21 y el 19.5 es una concentración inicua, es una concentración de oxígeno en el aire, normal, aquí es un estándar aceptable para trabajar. Si estamos menor a ello, hay que tener cuidado, comenzamos a ver que estamos perdiendo oxígeno y que vamos a ser invadidos nuestro espacio por otro tipo de gases y o la deficiencia propia del oxígeno por el propio espacio, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Nos va a traer desorientación, nos afecta al cerebro específicamente, ¿no? La oxigenación del cerebro, juicios, ¿no? De respiración afectados, al 14% de un juicio defectuoso, fatiga rápida, ¿no? Fallo mental, pérdida de sentido, el 8% y el 6% ya totalmente dificultad para respirar y de ello lo más probable es que ya se desmaye, ¿no? La presencia de gases combustibles es otro de los peligros resaltantes en el espacio confinado, ¿no? Para esto que se necesita, obviamente ustedes conocen, ¿no? Todo lo que genera la cadena del fuego, ¿no? El calor, el oxígeno, el combustible y la reacción en cadena, obviamente. Esta presencia de gases combustibles es lo que se mide principalmente también, ¿no? En un espacio confinado, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente de por sí, si es dificultoso salir de un espacio confinado si generamos un ambiente explosivo, ni siquiera vamos a tener chance pues, de poder rescatarlo, ¿no? Entonces, eh, va a ser realmente catastrófico, ¿no? Estos ambientes, te dice aquí, con estos gases combustibles, ¿no? Son críticos, ¿no? Tanto para niveles de exposición superior como inferior, ¿no? ¿Qué dice ahí? Nivel superior de explosividad, nivel inferior, ¿no? En este caso es el well y el lead, ¿no? ¿Sí? Si la mezcla dice de gas está por debajo del límite inferior de explosión, la ignición no es posible, porque la mezcla es demasiado densa para arder, ¿no? Son definiciones de explosividad, de los límites de explosividad de los gases los combustibles, ¿no? Siempre se mide por el well o el lead. Y eso sale en los medidores de gases, ¿no? El well y el lead. Va a depender del tipo de medidor que ustedes tengan, ¿no? ¿Cierto? También hay presencia de gases tóxicos, que es lo que sale en su medidor de gases. La mayoría que ustedes han usado un medidor de gases, ahí les indica, ¿no? El H2S, ¿no? Es el ácido sulfúrico, es grave, también es grave como se aprecia acá, ¿no? En este caso, pues es como el ácido sulfúrico, el argón, ¿no? Que son gases
tóxicos, incoloros, a veces hasta inodoros, son mucho más pesados que el aire, y se forman a partir de la composición, en este caso del ácido sulfúrico, de composición de plantas animales o bacterias, ¿no? Por lo que los expliqué del tema de los que hacen limpieza de buzones, o los que hacen trabajos eléctricos cerca de buzones, un tipo de buzones de aguas hervidas que se filtran los gases por convección por las paredes, también se filtra la humedad y genera gases en el ambiente contiguo, ¿no? En las recámaras, y pueden ser altamente, aparte de asfixiantes y tóxicos, explosivos también, ¿no? Presencia de gases tóxicos. Esta presencia de gases tóxicos también te da una tabla la OSHA, ¿no? La OSHA te da una tabla y te dice, pues, que lo permitido, la concentración mínima en ppm, que son partículas por millón, ¿sí? ¿No? Es un indicador, ¿no? Son partículas por millón, eh, generan cierto efecto sobre el ser humano, ¿no? Si están de 13 hasta 20, que es el máximo permitido por la OSHA, eh, es manejable todavía en combinación con los demás gases, ¿no? El HGIH Stel les explico, el HGIH Stel es la agencia, es como la agencia que hace los estudios, ¿no? Es una organización especializada, la CGIH, que hace todas las pruebas, ¿no? Sobre los equipos de protección, las atmósferas, pero sobre todo sobre las mediciones de resistencia del ser humano, sobre todo sobre ciertas condiciones de exposición a ciertos ambientes, ¿no? Bajo ciertas presencias químicas y la resistencia de estos equipos, la prueba de estos equipos en ser humano a estas condiciones, ¿no? Una vez que esta institución valida esto, definitivamente lo valida pues, con NIOSH, ¿no? NIOSH, el INSHT, en Estados Unidos es el NIOSH, ¿no? ¿Sí? Estos son el TWA, son los niveles de permisividad, ¿no? Entonces, eh, luego de ello ya lo valida finalmente la OSHA, ¿no? Como si fuera el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, pasa por un tema bastante riguroso. Entonces, bajo estos límites, por ejemplo, si es 0.13, el olor no es perceptible; si es 4.6, es un olor moderado, fácilmente detectable; el 10, todos estos gases generalmente tienen olor, ¿no? Y 6.5 ya es un nivel, ¿no? Un tanto no permitido por la CGIH, ¿no? ¿Cierto? Si es 27, estaremos en un término moderado, ¿no? El olor es potente, desagradable, pero no intolerable. Y vemos que ya genera ya una intolerancia, ya pasamos los 27 y estamos específicamente en los 50, ya estamos en un nivel de concentración intolerable, ¿no? Es una exposición máxima de 10 minutos según la recomendación de la OSHA, ¿no? Y esta recomendación obviamente se lo da a las pruebas hechas por ACGIH, ¿no? Y bajo los estándares de los equipos de protección de las naves, ¿no? Entonces, esta posición, pues, comienza a superar los niveles, y a medida que va subiendo, por ejemplo, llega al tope de 100, ya comienza a ver tos, irritación ocular, pérdida del sentido del olfato, ¿no? Entre otras, y a medida que va subiendo a mayor escala, como ustedes pueden ver ahí en la tabla, va a llegar a poder ocasionar pues, hasta la muerte en tan solo pocos minutos de las personas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Presencia de gases tóxicos. El monóxido de carbono también es otro de los gases que se mide con el, con el, con los equipos, cualquiera de los equipos que ustedes puedan tener para medir estos gases, un Altair, etcétera, ¿no? En cualquiera de las empresas, MCM, MSA, etcétera, etcétera, ¿no? Hay varias empresas eh, transnacionales o otros países que tienen unos equipos de medición muy buenos, ¿no? Certificados, ¿no? Este monóxido de carbono también lo debe de medir este equipo, ¿no? ¿Cierto? Es un gas tóxico, incoloro, inodoro. Este es un poco más peligroso porque no tiene olor, pero es un gas tóxico, ¿no? La contraparte que es un poco más ligero que el aire, ¿no? Pero también es en una concentración en que no hay ventilación, realmente se vuelve muy peligroso ahí sí, ¿no? Porque es un producto de una subcombustión. ¿Qué es lo que hace este gas? Hay que tener cuidado, ¿no? Obviamente lo que hace es entra en la corriente sanguínea, dice ahí, ¿no? Entra en la circulación a través de los pulmones y tiene una extrema afinidad con la hemoglobina y la corriente sanguínea, que es 230 veces mayor que la oxígeno, ¿no? Que nos trae como consecuencias, ¿no? Nos puede traer
eh, realmente consecuencias graves, como ustedes pueden ver acá, ¿no? ¿Qué dice ahí? De 25 ppm partículas por millón, última exposición es 8 horas, la concentración máxima permisible. Si ya superamos, por ejemplo, a 200 ppm partículas por millón, se te permite 3 horas la normativa internacional, ¿no? Donde ya puedes tener ligero dolor de cabeza y malestar, ¿no? Ya cuando superas, ¿no? Ya comienzas a tener un nivel más restringido de posición y llegas a los 4000, con tan solo estar menos de un minuto ya estás conversando con San Pedro, muerto, ¿no? Detención de gases peligrosos. ¿Cómo podemos? Otro factor importante de la detección, ¿no? Eh, ¿Cómo detectas, no? Mediante un medidor de gases, ¿correcto? Uno le llaman explosímetro, ¿no? Pero en realidad es un medidor de gases, ¿no? Porque el explosímetro, probablemente he dicho, es un medidor de gases explosivos, ¿no? Más no de todos los demás tipos de gases, ¿no? Entonces es un detector de gases, ¿no? Un medidor de gases. Esto de acá, como dice ahí, lo repetí en las primeras presentaciones, se hacen en tres partes, ¿no? En la parte del fondo, en medio y superior, es un espacio confinado, digamos, vertical, si es horizontal, en la entrada, intermedio y al final también, ¿no? Entonces, en esos tres planos para ver eh, qué concentración tenemos en los tres planos diferentes, ¿no? Tener en cuenta que hay gases más pesados, ¿no? Como es el ácido sulfúrico, entre otros gases menos pesados que pueden hacer una atmósfera con falta de oxígeno o una atmósfera muy explosiva, ¿no? Entonces son dos tipos de atmósfera que hay que tener cuidado, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacen una medición de gases, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacen una medición de gases? ¿No? Al hacer una medición de gases, pues hay que tener cuidado que definitivamente, pues, eh, de la detección, ¿no? Si detectan gases peligrosos en el espacio, ¿qué debe hacer? Primeramente, ver el tema de ventilación, ¿no? Si vas a tener una ventilación forzada, asistida, una succión de gases, ¿no? O ambas a la vez, ¿no? Una recirculación, ¿no? O simplemente necesitas ventilar previamente. Hay espacios en que mides, pero está casi llegando al límite permitido y solamente es un tema de generación de estos gases porque, digamos, el molino o el espacio, en este caso, tenía una situación de temperatura, de convección, ¿no? Con la conexión al calor, al frío, o estaba en movimiento el equipo. Y se requiere que este se ventile y se enfríe, ¿no? Un mínimo de media hora más, ¿no? Entonces, para poder volver a hacer la medición y ver si hay presencia de gases y poder ingresar, ¿no? Obviamente siempre la recomendación que se realice toda esta medición de gases antes de que se realice el trabajo. No es que mandemos al trabajador y ahí que vayan midiendo cómo salen. Tampoco es lo correcto, ¿no? ¿No? En esta parte, así como dice ahí, hay que ser exigente en el control de la atmósfera de espacio confinado. Siempre se debe, de preferencia, medir, ¿no? Sí o sí, así sea clase C, el espacio confinado, se debe medir, ¿no? No hay que pasar por alto esto, ¿no? Es como el trabajo en altura, ¿no? Ya pasamos, hay que tener, pasamos el desnivel permitido, ¿no? Del estándar metro 50, metro 80, más hay que tener una restricción de caída, contra caída sí, de igual manera acá, ¿no? Hay que medir siempre en espacio confinado, siempre, ¿no? La presencia de gases, una atmósfera explosiva o una atmósfera que nos pueda, que tenga deficiencia de oxígeno, ¿no? ¿Cierto? Entonces hay que tener un equipo de medición siempre y este equipo tiene que estar calibrado, ¿no? Tener su ficha de calibración y de homologación por INACAL, ¿no? O algún ente regulador autorizado, ¿no? ¿Cierto? Pero el INACAL es un centro de certificación de calibración, ¿no? Ahora ya, en la actualidad, acá en Perú, en todo el Perú, hay más creo que más de 10, de 8, ¿no? Pero anteriormente solamente era INACAL y por ahí que tenías algunos equipos que lo podría dar el soporte la UNI, ¿no? La Universidad de Ingeniería, ¿no? Pero después no había más. Ahora tenemos más de una, ¿no? Un ente certificado, ¿no? Te dice ahí que más te dice que hay que tener cuidado cuando hace la medición. No se permitirá que ningún trabajador entre el espacio confinado sin antes se haber realizado su verificación. La atmósfera deberá controlarse la misma aun cuando los trabajadores estén realizados. Exacto, ¿no? Y ese es el error que cometemos, ¿no? Entonces enviamos, ventilamos nomás, ventilan el espacio, ven las escotillas, están ahí media hora, una hora,
y luego ya ingresan, ¿no? No, hay que hacer la medición, ¿no? Abre la escotilla, hace la ventilación y esa es la medición, y luego es el ingreso y aún cuando está el personal ahí, ¿no? Hay que hacer la medición igual, ¿no? Hay que hacer la medición igual, ¿no? Hay que ingresar o hay que ver la manera de que uno de los trabajadores de rato en rato pueda darnos el alcance, ¿no? Oye, mira, ingresa nuevamente, párate, dame la medición, regresa, me la entrega. Ya. Vas controlando y hay un formato, ¿no? Hay un formato que te da la 8 para que tú puedas llenar, ¿no? Cada hora, cómo va, ¿no? Cómo van las mediciones según lo que te bota tu medidor de gases, ¿no? Eh, en este caso es importante realizar esta medición, ¿no? La atmósfera explosiva es generado pues, cuando se superan los límites mínimos de exposición a la explosión, ¿no? Si cuando hay una sobrecarga de aire y un comburente que pueda reaccionar, ¿no? Sobre estos límites máximos, ¿no? Por eso dice upper explosion limit, es el well y el lower. El lower es el límite mínimo y el upper y el well es el límite máximo en el cual se activa un nivel explosivo, ¿no? Peligros generales en espacios confinados son aquellos que, al margen, como dice, de la peligrosidad de la atmósfera interior debido a su deficiencia de condiciones del ambiente de trabajo, generan adicionales, ¿no? Entonces, lo principal que tenemos que tener en cuenta, en un espacio confinado se ven en las definiciones, ok, o es un espacio que tiene gases que van a intoxicar, me van a matar, ¿no? O la segunda, o gases que van a explotar y me van a matar. O la tercera, recuerden, o no tiene suficiente oxígeno, ¿no? Y voy a tener problemas para desarrollar mi trabajo y me puedo tener un accidente adentro, ¿no? Muy aparte de eso, hay que tener en cuenta estos peligros internos. Una vez que yo analizo los principales, ok, veo ahora en el interior. ¿Qué peligros tiene un espacio confinado clásico? Lo clásico que puedes encontrar. Puedes encontrar los 5 que están acá, puedes encontrar 4, 3, ¿no? Aparte de lo anterior que te digo, que hemos hablado, ¿no? Entonces, pueden haber físicos, tienes que ver, ok, ¿qué van a hacer acá? Dentro de ese espacio, van a cortar con moladora, van a desempernar, van a taladrar, van a golpear con algún martillo, que va a haber ruido, ese ruido es estruendoso, acuérdense, ¿no? Porque es un espacio cerrado, ¿cierto? Puede haber vibración, puede haber radiación, si voy a soldar, si voy a hacer, ¿no? Voy a hacer oxicorte, si lo permite el espacio, ¿no? Pueden haber temperaturas extremas, normalmente, ¿no? Si haces todos esos trabajos, la temperatura encapsulada hace que hay un estrés térmico. Y sí, obviamente, normalmente, si es un espacio cerrado, sin techo, perdón, con techo, y si hay mucha profundidad sin techo, también el tema de iluminación, la oscuridad prevalece, ¿no? Es un factor de riesgo físico. Un factor de riesgo mecánico también puede haber, ¿no? También, ¿no? El tema de los equipos, hay que tener en cuenta que pueden haber un control de los equipos según la 42F, ¿no? Atrapamiento, cortes, amputaciones, si no trabajamos de un procedimiento adecuado, ¿no? Si no usamos las guardas, ¿no? ¿Cierto? Eh, eh, un tema de estructuras metálicas, materiales o trabajos en altura también, ¿no? A veces en espacio confinado, dentro de un espacio confinado armamos andamios, ¿no? Armamos estructuras, usamos escaleras. También hay que tener en cuenta que eso se suma a lo anterior, ¿no? Los químicos también, obviamente, ¿no? Muy aparte de los químicos que puede haber por el ambiente de trabajo, lo que yo genero dentro de ahí que voy a hacer soldar, voy a colocar ok, no voy a soldar, pero voy a hacer una pega de algunas estructuras o algún componente químico, genero vapores, ¿no? Puedo generar gases, ¿no? ¿No? Puede generar irritación en las vías respiratorias, a las vistas, desorientación, ¿no? También puede haber polvos, ¿no? Todas estas sustancias químicas en mi propio trabajo, ¿no? Se suman a lo anterior. Biológicos también, acuérdense, en un espacio confinado, también, normalmente, o más del 90% pues para cerrado, entonces cuando hay ese tipo de mantenimientos, está expuesto a microorganismos patógenos, bacterias, entre otros, que pueden causar, este, específicamente pues enfermedades ocupacionales, ¿no? Profesionales. Ergonómicos, de hecho, ¿no? En un espacio confinado siempre las posturas son forzadas, ¿no? Específicamente eso, ¿no? Las posturas forzadas, ¿no? Eh,
por el propio hecho del diseño, la distribución, el piso, ¿no? Entre otras, ¿no? Trastornos musculoesqueléticos, van a ver. ¿Qué otros riesgos generales podemos tener? Por las propias condiciones de trabajo, ¿no? Aparte de las anteriores mencionadas, atrapamientos, golpeado por objetos, por superficies, desniveles, paredes salí, que sobresalen a la derecha, a la izquierda, hacia abajo, hacia un costado, ¿no? También electrocuciones, ¿no? ¿Cierto? El frío, el calor, acuérdense, y lo principal aquí que vamos a tener problemas es en los medios de comunicación. Si algo nos pasa, vamos a tener problemas en, en estos, en estos espacios, pues, realmente eh, peligrosos para nuestra seguridad y salud, ¿no? ¿Qué causas hay o puede haber normalmente en un espacio confinado? Por asfixias, ¿no? Por deficiencia de oxígeno, por quedado, por fermentaciones, ¿no? Pueden haber materiales orgánicos en el interior, por trabajo de soldadura, lo que le comenté, calentamiento, corte, todo lo que es trabajo en caliente, por absorción de lechos filtrantes de carbón activo húmedo, reparación de depósitos con filtración de agua también, no porque cree que tiene, no almacena materiales combustibles, no hay mayor riesgo. Entonces le estaba diciendo, el tema de vapores y gases orgánicos, eh, y ahí también, si nos confiamos en ese aspecto, vamos a tener este problema, ¿no? Desplazamiento de oxígeno, falta de oxígeno, ¿por qué? Una cosa es deficiencia y la otra es desplazamiento, cuando es desplazado por otros gases, ¿no? Normalmente, ¿no? Por el CO2, el metano, que son los que desplazan el oxígeno, ¿no? ¿Cierto? Entonces, porque el CO es más liviano que el oxígeno. Entonces, el CO2 o el CH4 son los más comunes que desplazan, ¿no? Y en estos depósitos, pues, normalmente estos aportes de gases inertes son los que, eh, y más aún que no son ventilados normalmente, tienen problemas, ¿no? ¿Cuándo puede haber incendio o explosión? ¿No? Dice atmósfera inflamable con focos de ignición diversos. ¿Por qué? Por desprendimiento de productos inflamables, por vapores, limpieza con gasolina u otras sustancias inflamables, trabajos de soldadura, descargas electrostáticas de trasvase y líquidos, también reactividad de los, de los componentes químicos. Si vamos a hacer algún trabajo en el espacio confinado, hay que tener cuidado, ¿no? La compatibilidad, ¿no? En el enriquecimiento de oxígeno o en el sobreenriquecimiento de materia combustible del ambiente con los materiales que vamos a manejar. Eso que tener cuidado también, ¿no? De igual manera con el tema de sustancias comburentes y, eh, y en este caso el tema de liberación de productos inflamables también, ¿no? Que puede ser absorbido, ¿no? Por estos, por estos espacios, ¿no? Intoxicaciones también se pueden dar. ¿Por qué? Por reacciones con generación de gases peligrosos. En este caso, porque le digo reacciones de compatibilidad, tanto de gases como líquidos, como sólidos, pero específicamente de gases o líquidos, gases que hacen que bajo las condiciones de trabajo se pueda generar una, una atmósfera peligrosa, ¿no? La presencia de monóxido de carbono, también, ¿no? En los recintos es muy probable, casi siempre, que haya presencia de monóxido de carbono, ¿sí? ¿Qué sucede ahí? Podemos tener intoxicaciones, ¿no? En estos de acá son recintos que pueden haber tenido, como es ahí, procesos de combustión incompleta, ¿no? Materiales peligrosos generados durante el trabajo también, ¿no? No solamente del ambiente, sino lo que estamos haciendo nosotros dentro de este espacio confinado, o dentro de este sótano, también sigue espacio confinado, ojo. En las empresas, en las plantas industriales generalmente hay sótanos, ¿no? Y estos sótanos en una sola entrada tienen una sola salida, ¿no? Una sola escalera por donde subes y bajas. También se meten a soldar ductos, se meten a hacer corte, oxicorte, planchas, cambio de tolva, de descarga, cargas, entre otras tuberías. También, ojo, cuidado, ¿no? Y si hay materiales propios en el ambiente que sean peligrosos y con sus trabajos se vayan a incrementar. ¿Cómo me debo proteger? Y ahora lo vamos a ver. Aquí vamos a poner una permuta de esta presentación. ¿Cómo me debo proteger, no? Primero, hay que evaluar el riesgo, ¿no?
¿cierto? Hay que evaluar el riesgo, evaluamos el riesgo antes de entrar a un espacio confinado, hay que considerar que es peligroso siempre, ¿no? Una persona competente tiene que evaluar el riesgo. ¿Quién es una persona competente? Una persona entrenada. En ese caso, ustedes, ¿no? Eh, ¿Qué debe tener esta persona entrenada? Por lo menos los principios generales y luego las especificaciones básicas de, de cursos adicionales, por ejemplo, cómo se usa correctamente un medidor de gases, ¿no? Eso también es un tema de curso aparte, ¿no? Es un curso que se lleva cómo usar correctamente un medidor de gases, cómo usar los equipos, cómo se coloca correctamente una manguera de succión, de ventilación, ¿no? Un equipo autocontenido, entre otras, ¿no? ¿Sí? Para que este especialista, esta persona competente tiene que evaluar el riesgo, no tienes que evaluar bajo esta medición y bajo las condiciones y los peligros anteriormente mencionados, ¿no? Eh, ¿Qué recomiendas como especialista tú, ¿no? Como medidas, ¿no? Una vez que evalúas, lo otro es el permiso de trabajo. Es importante establecer las precauciones necesarias, ¿no? El monitoreo, aislamiento, los procedimientos de entrada y controlar los riesgos de la salud del personal que efectúa el trabajo en todo momento, ¿no? Una vez que tenemos los procedimientos, obviamente, hay que ser el PETAR, el ATS o el APR, y definitivamente, pues, se tiene que hacer el permiso escrito de alto riesgo, ¿no? No es que tiene que se le hace el ATS, entonces es el PETAR, ¿no? Eh, Ese documento, obviamente, va amarrado, pues, a la ST anteriormente, al procedimiento y a los checklists, ¿no? La liberación del aire, del área, ¿no? Este documento, este PETAR, es un documento, como lo revisamos también en trabajos, antes de ayer en trabajos en caliente, es un documento autorizado y firmado por cada turno, por un turno válido de 8, es decir, hasta 4 horas según normativa, ¿no? O sea, estamos hablando de 12 horas, por responsable de la empresa, no el ingeniero supervisor o el superintendente o cualquier fuera responsable del área de trabajo, donde se va a realizar ese trabajo, ¿no? Y el tema del responsable de seguridad, ¿no? En ausencia de estos, el ingeniero de seguridad que pueda efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas o consideradas de alto riesgo, del visto bueno, ¿no? Tiene que ser liberado por un responsable de la empresa. O si es su propia empresa, por el responsable de la empresa. Si es de otra empresa, de igual manera, por el responsable del área, el jefe de la sección, su responsable de seguridad, y luego ya el que asume es el supervisor de la contratista y también verifica el previsionista, el supervisor HC, o cómo fue contratado según sus términos de referencia del contrato, ¿no? Luego, ¿qué hay que hacer? Hay que aislar el área, te dice, ¿no? Tenemos que evitar que cualquier otra persona o otra situación externa pueda causar un accidente o se pueda accidentar, ¿no? Un accidente al mismo o a las personas que están trabajando en el interior, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Aislar el área, sobre todo los que están adentro, ¿no? Dice ahí, evitar riesgos que puedan venir de zonas o sistemas adyacentes, cerrando válvulas, parando equipos o cortando fluidos. Es importante. A veces hay tanques eh, que entran fluidos, como se ve, ¿no? Entran fluidos, hay que cerrar válvulas, hay que verificar si no tiene un accionamiento indirecto de algún panel de control, ¿no? O sea, han habido muchos accidentes que se han cerrado válvulas, han hecho bloqueos, pero tiene un mando general en lo que es este tablero de control, le llaman, ¿no? En las plantas industriales y activa. En muchos casos de que ha habido incidentes y hasta muertes en otros países por sepultamiento, ¿no? O muerte por liberación de gases, que es lo que acumula, ¿no? Líquido, gases, materiales, ¿no? Y puede sepultar este personal que está acá adentro, ¿no? Muchas veces, muy aparte de eso, hay que tomar otras medidas que por procedimientos salen, como colocación de bridas ciegas, entre otros, para evitar un arranque intempestivo por falta de comunicación, ¿no? Eh, y entre cambios de turno, ¿no? Hay mucho peligro cuando cambia un turno de un operador, un turno de otro operador de tablero de control, y no sabe qué trabajo están haciendo en todo el área, sobre todo si es turno noche, ¿no? O es una situación diferente, puede activar el ciclo productivo de una planta, por ejemplo, industrial, y por más que haya hecho bloqueo, tiene un mando general que lo activa, ¿no? Entonces, y ha pasado casos, ¿no? Ha pasado casos a mí, también me ha pasado casos que se han activado, ¿no? Eh, Alimentaciones de silos con personal adentro, hemos tenido que evacuar. Ante eso hay que tener un correcto procedimiento de evacuación, ¿no? Tal cual parecido a esta imagen, ¿no? Se recurre un procedimiento de evacuación correcto, una señalización adecuada, ¿no? Las rutas de evacuación señalizadas, visibles, ¿no? Con luces, con circulinas, ¿no? Limpiar y ventilar.
retirar todos los productos químicos que fueran posibles del área, dejar abierta la zona, ¿no? La entrada hasta conseguir una ventilación suficiente y o forzar mecánicamente la salida de gases de ser factible, ¿no? ¿Cierto? Luego conocer los peligros, ¿no? En este caso, hay que definitivamente hacer medición. Hay que hacer medición de gases, ¿no? Sobre todo si son espacios cerrados, ¿no? Hay que hacer medición de gases, ¿no? Tanto en la parte, como les digo, ingreso, media o al fondo o superior, inferior, superior y medio, ¿no? También, ¿no? Debe haber un registro de medición cada cierto tiempo, ¿verdad? Luego tienes que ver que definitivamente al momento de ingresar ante un espacio, ante una situación de emergencia, por ejemplo, debemos tener en cuenta de que de suscitarse, ¿no? Lo clave en un espacio confinado es tener un plan de emergencia también. ¿Cómo voy a rescatar a un personal si sucediera algo, ¿no? Entonces, en este caso, es entrar sin peligro, ¿no? Como dice ahí, en cualquier caso, se han de tomar las debidas precauciones para actuar en caso de emergencia, ¿no? Como se observa ahí, ¿no? Hay 4 imágenes referenciales que ha pasado en siderúrgicas también, que ha pasado no directamente a mí, en otros contratistas, cuando estaba más joven trabajando, que había temas de asfixia, ¿no? De igual manera, ¿no? A veces el trabajador desconoce, pasa una situación, no cumple procedimientos, eh, por avanzar el trabajo, ¿no? Ha ingresado, hay que verse conocedor del asunto también, de esa, el trabajo que se va a hacer, de las áreas. No, yo siempre he trabajado en espacios confinados, no tengo ningún problema. Decía, conozco, digo, ya, cuántas veces voy entrando a estos tanques, a estos silos, no sé qué. Entonces ingresa y tiene ese problema. Sufre un desmayo y la persona que está, viene a rescatarlo a su compañero, ingresa a tratar de carro y también sufre. Creo que tiene que ser un equipo de entrenamiento adecuado para rescatarlo bajo las medidas adecuadas, bajo el equipo de respiración adecuada, asistencia de aire adecuada y el equipo de extracción adecuado, ¿no? Lo mínimo que se debe disponer es un plan de cómo vas a rescatar a tu personal, ¿no? O cómo vas a evacuar de ahí, ¿no? Y líneas, ¿no? De rescate con arneses, ¿no? Eh, para este caso, para este tipo de tanques, sí, ¿no? Si estás evacuando de una situación horizontal, de un tanque horizontal, ¿cómo vas a evacuar? También hay líneas, hay un procedimiento de evacuación, ¿no? Hay procedimientos, ¿no? Se implementan procedimientos muy buenos, ¿no? Para evacuar áreas, ¿no? En este caso, desplazamiento horizontal, ¿no? Eh, ¿Qué equipos de respiración vamos a usar? Autónoma asistida, autónoma continua, y equipos de reanimación, desfibriladores, entre otros, ¿no? ¿Sí? Muy aparte de los equipos pues, de protección personal, muy aparte del tema de hidratación al personal, entre otros, ¿no? Si es que sí lo permite, bajo las pausas respectivas en el exterior, al recinto confinado, ¿no? Los equipos de protección personal deben ser dispuestos, ¿no? Como dice ahí, al trabajador y deben ser adecuados al mismo. Acá hay una imagen bien clara, ¿no? Que es el equipo de extracción, el trabajo y su equipo de protección respiración, ¿no? Iluminación. Es importante también tener en cuenta, ¿no? El monitoreo de las condiciones atmosféricas del espacio confinado. ¿Será importante? Sí es importante, ¿no? Este monitoreo te permite comprobar la atmósfera existente en todas las áreas y niveles del espacio confinado, ¿no? Para determinar en qué condiciones realmente se encuentra este famoso espacio confinado, ¿no? Entonces, bajo este contexto, pues se tiene que realizar monitoreos. Sí, ¿verdad? Sí se tiene que realizar. ¿Bien? Realizar las mediciones ambientales con el empleo de equipos detectores certificados también. Debemos tener equipos certificados, no podemos improvisar, ¿ya? ¿Sí? No podemos improvisar, ¿no? Entonces recordar, hasta ahí, ¿no? Según lo que da la normativa. ¿Cómo podemos clasificar los espacios confinados? ¿No? Primeramente, si es suficientemente grande como para entrar y desarrollar un trabajo. Entrada o salida limitada. No está diseñado para la ocupación. Si es no, obviamente no es un espacio confinado. Podemos trabajar. Si ustedes ven que sí, obviamente ahí tiene que ver. Ok, si es un espacio confinado, señor. Entonces hay que ver, ok,
hay atmósfera peligrosa o podemos tener peligro de sepultar o sumergir o peligro de entrampamiento o cualquier peligro adicional de lo que hemos visto en las imágenes superiores. Si es sí, es un espacio confinado. Si es un espacio confinado para Latinoamérica, sí requiere un permiso de trabajo. Aun cuando yo les haya explicado en la parte superior de la norma internacional de Estados Unidos que manejan estándares altos de espacios confinados A, B y C, para el manejo de ellos al alcance de un país desarrollado, el C no necesita un permiso de espacio confinado, pero para Latinoamérica sí, ¿no? Y si es no, no hay una atmósfera peligrosa o no hay un peligro de sumergir o no hay un peligro de tremendo, es un espacio que no requiere permiso, ¿no? Si cumple todas estas condiciones, definitivamente no requiere permiso, es un espacio C, pero de preferencia, como le digo, debemos generar un espacio confinado, ¿no? Por eso es lo que nos manda la OSHA 1926-146 en su apartado B, ¿no? ¿Cierto? Hay espacio con permiso y espacio sin permiso, ¿no? Un espacio sin permiso vendría a ser o significaría, en este caso, que no contiene, o con respecto a riesgos atmosféricos, tiene el potencial de contener cualquier riesgo capaz, ¿no? De causar la muerte o daño físico serio, ¿no? Y el espacio confinado con permiso, que se requiere, ¿no? Eh, que tiene uno más características de las que hemos visto anteriormente, ¿no? ¿Sí? Entonces, para evitarnos confusiones y evitarnos todo ese tema, ¿no? Eh, yo estimo y yo recomiendo de que se genere se genere un permiso, ¿no? Definitivamente sí, ¿no? Definitivamente sí. Hacer el monitoreo también, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Hay que hacer un monitoreo, ¿no? Hay que ordenar obligatoriamente mediante un equipo certificado el monitoreo en los tres niveles. Si es vertical, que es lo clásico de espacio confinado, en la parte superior, en la parte inferior, superior, y medio y superior, si es horizontal, en la parte de ingreso, medio y al fondo, ¿no? ¿No? Hay que llevar un formato de registro por hora, ¿no? Por horas, de cuál es la medición en los tres niveles, ¿sí? Igual si es horizontal o si es vertical, ¿no? En este caso, por cada punto de muestreo, me olvidé de decirles, es un aproximado de mínimo de 3 segundos por muestreo, ¿no? Es la línea más la sonda, ¿no? Más el equipo más la sonda, ¿no? Más el tiempo de respuesta del sensor, un sensor, ¿correcto? La mayoría de nosotros, de nosotros hemos usado, ustedes han usado un explosímetro, un medidor de gases, ¿verdad? Y luego de eso, hay que hacer una medición aproximada, te recomienda la OSHA, acuérdense que es un mínimo muestreo de 3 segundos, ¿no? Por cada punto y definitivamente la medición son aproximadamente cada 3 metros, ¿no? No basta con tu wincha, pero aproximadamente cada 3 metros, ¿no? ¿Cierto? No se olviden. En todo caso, no confiarse en los sentidos definitivamente, ¿no? No hay que apresurarse, acuérdense que todo trabajo de alto riesgo no hay prisa que sea válida. Ninguno de los, no hay sustento alguno que meta puro, digamos, en un trabajo de espacio confinado, ni en un trabajo de alto riesgo, ¿no? Eh, Conocer los tiempos de respuesta, tener los planes de respuesta, ¿no? Lo que le decía, el otro tema clave también, me estaba olvidando que recomiendo la OCHA es el muestreo periódico, ¿no? Lo que le decía, ¿no? Un registro, ¿no? ¿Cierto? Y tener en cuenta la totalidad del área a trabajar, ¿no? Esto hay que tener muy en cuenta, ¿ya? Hay que tener en cuenta también lo que hemos revisado, los gases más ligeros y los gases más pesados. Indistintamente no somos químicos, realmente es un poco borroso, pero tenerlo en cuenta, ¿no? Y también lo que hemos revisado, los niveles de, de permisividad, ¿no? La concentración de gases, según lo que te da específicamente la ACFIH, ¿no? ¿Sí? Eh, que son el TLB, TWA, lo que hemos revisado en el anterior, que más hemos revisado el TLB, STEL, el TLBC, que son los límites umbrales, ¿no? ¿Sí? De, de concentraciones, ¿no? De, de oxígeno, de gases, ¿no? ¿Sí? Entre otros, ¿no? En este caso, continuamos, ¿no?
El tema de ventilación, medición, acá igual seguimos en lo mismo. Las mediciones en la parte superior, lo que le decía, en la parte en la entrada, en la parte media. Cada qué tiempo le dije recomendado en cada punto, mínimo 3 segundos de medición, mínimo, y son cada 3 metros, ¿no? Tanto en la parte horizontal como en la parte vertical, si se les pasa a trabajar en cualquiera de los ambientes de acuerdo a la configuración del espacio, ¿no? Te dice ahí, la medición debe ser desde el exterior y de zonas seguras, ¿no? Cuando estamos recién haciendo la prueba del ambiente no podemos exponernos, ¿no? Hay que ver y sondear primero qué espacio es, qué contiene, qué contenido, ¿no? Y luego de eso identificar la experiencia que riesgos podrían haber y hay que hacer la medición desde las partes exteriores sin exponerse, ¿no? ¿Cierto? Luego ya hay que intentar ingresar, luego de eso ventilar, volver a medir e ingresar, ¿no? Como dice ahí, si dice ahí, deberá ir avanzando paulatinamente y con las medidas preventivas necesarias y controladas. Acá hay una figura bien explícita, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de este control y o esta ventilación, ¿no? En realidad la ventilación se utiliza para suministrar aire de calidad, ¿no? Entre comillas, ¿no? Adecuada para respirar, en este caso para vivir, para respirar, ¿no? En alguna atmósfera que tenga deficiencia de oxígeno, o con deficiencia de oxígeno, ¿no? O para eliminar justamente gases que puedan desplazar el oxígeno o que puedan tener temas de explosividad, ¿no? ¿Cierto? El tema de ventilación, hay que tener en cuenta que hay una normativa, ¿no? La ANSI, esa es la ANSI Z117.1, ¿no? Que se hace la selección de configuración, ¿no? Que sean el espacio confinado que sea realizado por una persona calificada, ¿no? En este caso, qué configuración tiene, lo va a determinar esta persona, ¿no? Y qué equipos de ventilación va a determinar, ¿no? Cada parte de espacio confinado, muy aparte de estas partes generales, requiere capacitación específica en relación al manejo de equipos, ¿no? Manejo de configuración de espacios, ¿no? Por ejemplo, para lo que son cumplimiento de ventilación de equipos, ¿no? De equipos de ventilación para espacios cerrados, de acuerdo a la configuración. Hay NFPA también, ¿no? Que es NFPA 91, tiene la ANSI ACZ92 y la 99, si no me equivoco, y que son capacitaciones específicas para qué tipo de ventilación de acuerdo a la configuración del espacio yo voy a usar, ¿no? Lo que son mangas, etcétera, etcétera, ¿no? Muy aparte de lo general y lo que estamos viendo ahorita, y algún detalle sé que no lo han tenido de repente como el tema de mediciones de espacios por tiempo, ¿no? Dice ahí siempre examine los aires, ¿no? Desde la parte exterior, ¿no? No que, ¿qué te dice ahí? Si el aire es bueno cerca de la abertura, no necesariamente puede ser bueno en el fondo, ¿no? Este es el mortal, de acuerdo al tipo de gas. A veces si el gas peligroso es más ligero que es súper ligero, será en la parte superior. Si es pesado, estará acá. Si es intermedio, será en la parte intermedia. Entonces, tanto en vertical como en horizontal, ¿no? Al ingreso, en la parte intermedia y en la salida, como se observa acá en las imágenes, ¿no? Luego hay que ventilar, habrá que informarnos qué tipo de espacio confinado es, qué contiene o qué contuvo, ¿no? Por eso que tenemos mapeado lo que empezamos en la capacitación el día de hoy, ¿no? La medición del oxígeno es importante si entre 19,5 no, y dejo entre 21,9, ¿no? Oxígeno, o llaman explosímetro, en realidad es un medidor de gases, ¿no? ¿Sí? Hay que medir la falta de oxígeno, la toxicidad, ¿no? Los niveles de proximidad, ¿no? Eh, y asegurar bien esa ventilación. La ventilación puede ser mecánica, ¿no? O la ventilación puede ser asistida, ¿no? Puede ser también haber extracción de gases, puede ser extracción localizada, de soldadura, como se aprecia acá, o una extracción por dilución, ¿no? Que es soplado, ¿no? Una recirculación, como se observa en la segunda imagen, ¿no? También requiere mucho de una capacitación específica. Luego de eso, no olvidar que siempre los espacios confinados hay que evaluar el peligro más grave antes de entrar a lo anterior mencionado, medición de los peligros que puedan haber con los espacios confinados. Y antes de hacer todos esos criterios, primero que va a ser un equipo que está accionado por alguna fuente de energía mecánica específicamente, va a girar, va a voltearse, va a vibrar, le va a caer algo encima, ¿no? Eh, entonces hay que hacer un bloqueo correcto, no asegurarse 100% el bloqueo de cualquier tipo de sustancia, material, energía.
que puede causar la muerte del personal que está adentro, ¿no? Luego de eso procedemos ya con la medición, la evaluación en sí del espacio confinado, luego de eso ya los propios riesgos que puedan venir inherentes a lo que vamos a hacer dentro de ese espacio, ¿no? No es tan fácil como poder entrar simplemente, medir y ya ingresar, ¿no? Ojo, ¿no? Hay muchas empresas que han cumplido con todo y no han hecho un buen bloqueo de energía. Se han activado silos, han muerto sepultados, nuevamente les digo, ¿no? Han muerto en México sepultados por eh, caída de material de cemento, ¿no? Sepultados, asfixiados, ¿no? Muertos, quemados, ¿no? Entre otros, ¿no? En minería, un muerto hecho pedazos, ¿no? Por activación de molinos, ¿no? Estos molinos giran y obviamente al cambiar placas internas los hacen pedazos, porque estos molinos, o bien, estos molinos de placas, si son verticales, si son horizontales, normalmente tienen un sistema de molienda de bolas de acero, ¿no? Eh, Esas personas terminan trituradas, ¿no? Y si son horizontales y son verticales, de igual manera tienen un sistema de discos, ¿no? De activación, y un sistema de giro invertido, en dos fases que también, como si fuera una licuadora, ¿no? ¿Cierto? Entonces, es complejo, ¿no? Muy aparte de lo que hay que conocer, hay que ver el bloqueo de energía. Procedimiento de ingreso a un espacio confinado. Debemos tener, sí, esto es imprescindible. ¿Qué cosa voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a emplear? ¿No? Y aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que verificar primero el cumplimiento del procedimiento que quiere ser de trabajo de alto riesgo, respetar, ¿no? ¿Sí? En espacios confinados y colocarlo en un lugar visible. Tiene que ver una hoja de ingreso, el espacio confinado, quién está ingresando, el PETAR, el ATS, el de estar dentro de los CIPERC, el procedimiento, los checklists, los MCS que se van a usar adentro, ¿no? El registro de capacitación, el croquis de acceso al lugar, ¿no? El vigía, medios de comunicación, ¿no? La ventilación y la iluminación adecuada, si es que aplica o no, de acuerdo a la evaluación del especialista, como son ustedes, si son, deben ser antiestáticas, ¿no? O no, ¿no? También se debe evaluar eso, ¿no? ¿Sí? No es cuestión de colocar, le dan linterna a todo y al hacer contacto en la parte interior revientan todos, ¿no? Entonces hay que ver todos esos aspectos, ¿no? Evaluar, ¿no? ¿Eh? Hay que ver si se utiliza respiración autónoma, asistida, continua, ¿no? Mecánica, ¿sí? Hay que contar siempre con un vigía, los sistemas de comunicación constante, un procedimiento de frecuencias de trabajo, ¿no? Eh, el plan de emergencias, ¿no? Al culminar siempre se debe verificar que todos hayan salido, ¿sí? No ha quedado nadie perfecto, todos hayan salido, ¿correcto? Y dejar todo el área ordenada, cerrar todo el área y retirarse correctamente, ¿no? Y luego de eso, si es que aplica los bloqueos, hay que verificar nuevamente y hacer el conteo de personal y hacemos el retiro de bloqueos y se activará si es que este espacio confinado procede a una activación de un mecanismo específico, ¿no? Los procedimientos de emergencia son claves, no podemos dejar un espacio confinado sin un procedimiento de rescate, ¿no? ¿Sí? Desmayos, por intoxicación, por lo anterior mencionado, golpes, fracturas, cortes, desangramientos, una proyección a la vista, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo rescatamos, no? Es importante entender un procedimiento específico y practicarlo, no simularlo, ¿no? Y eso lo aprender en el personal entrenado, ¿no? El personal entrenado para estos rescates de emergencia en espacio confinado, ¿no? Tenemos que tener estos equipos a la mano, ¿no? Y en entrada, ¿no? En entrada y o también adentro en el punto, si es que aplica extintores, camillas, botiquín, lavadero de ojos. Va a depender esta estación de emergencia de su evaluación ustedes como especialistas y es lo que debe tener, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué ocurren accidentes en espacios confinados? Ingresar a un espacio confinado desconociendo los riesgos. Es lo clásico, ¿no? Confiaron en sus sentidos, ¿no? Se creen que ya tienen la suficiente experiencia, ¿no? Subestimaron el peligro, ¿no? Complacencia se llama, ¿no? No tuvieron vigilancia permanente, coordinación permanente, intentaron rescatar a otros compañeros sin tener o estar autorizados sin tener el control, ¿no? Se debe tener un panel de espacio confinado, si recomienda la normativa de que se debe tener un panel, ¿no? Este panel tiene cuatro objetivos, ¿no? Identificar el espacio confinado a intervenir, informar al responsable, supervisor y vigía entrante
mostrar las materias de aislamiento y bloqueo si es que aplicara, identificar al oficial o al responsable del bloqueo, ¿no? O supervisor de estas energías, ¿no? Ahí te da la OSHA, perdón, te da esta es la NFPA. La NFPA te da estas evaluaciones de pasos confinados, ¿no? Previas al ingreso, ¿no? Ese de aquí que le da la, la OSHA, perdón, la NFPA. Ahorita se lo voy a mostrar, ratito. Quiero enseñárselo, lo que muestra textualmente la NFPA 350 del 2016, ¿no? Que son específicamente los formatos, ¿no? Que están viendo aquí en pantalla, ¿no? Que ya te los da, ¿no? Eh, que es la evaluación del espacio confinado previa al ingreso, te dice, ¿no? La normativa internacional de ya los países desarrollados te lo da, ¿no? Te lo da y te dice, oye, mira, ¿sabes qué? Esto bajo nuestra experiencia, ya que nosotros somos cancheros en esto y debes hacer esto. La mayoría de empresas lo hace, de repente no saben de dónde salió esa fuente, pero yo se los voy a mostrar ahora, ¿no? Y ahorita se los voy a enseñar, ¿no? Sí se ve, ¿verdad? Se aprecia ahí, ¿no? Bien, esa normativa es la NFPA 350, la Guía para Acceso a Trabajos Seguros en Espacios Confinados. También se la podemos compartir, no hay ningún problema, ¿no? Con todos los presentes. Muy aparte de la textualidad y el texto y todo el material valioso que tenga, que también será compartido, que deben leerlo. Quiero enseñarles específicamente esta, este permiso, ¿no? Tiene un permiso de espacios confinados, ¿no? Hay que hacer un plan previo de rescate para espacios confinados, te da un modelo, ¿no? Identificación del espacio, cómo es, la longitud, en pies, vertical, horizontal, rectangular, oval, ¿no? El acceso, ¿no? Al portal, el ingreso está elevado, está debajo del nivel, es un nivel, a nivel del terreno. Está muy bonito este formato que la mayoría de empresas no lo tiene, creo, no lo sabe usar, o no tiene ese conocimiento. Es un modelo de formulario de plan de acción de rescate previo a un accidente, ¿no? Luego nos da la normativa internacional este modelo que está acá, que también me parece muy interesante, que ustedes lo sepan, ¿no? La mayoría de los profesionales desconoce este tema, ¿no? Te da algún tipo de ejemplo de lo que hablamos, ¿no? Por extracción local, por circuito corto, por ductos de suministro, de recirculación, entre otras, ¿no? Esa normativa te da procedimientos también, ¿no? Eh, de, eh, de acciones de emergencia en rescates, ¿qué voy a hacer, no? Y sobre todo también te da formatería, ¿no? Tabla de decisiones, ¿no? Te dice para la dotación del equipo de rescate para espacio confinado, ¿no? Te da el entonces, ¿no? Te dice, si el espacio confinado no tiene obstrucciones ni riesgos de enredo y el ingresante está apropiadamente sujetado a un sistema de recuperación, ¿no? Si es sí, entonces se necesita un rescatista para llevar a cabo un rescate sin ingresos, ¿no? Sin que ingrese. Te da las pautas específicas, ¿no? De lo que ya deben realizar. Te da la formatería, ¿no? Esta identificación de espacios confinados que yo le decía en la presentación al principio, ¿no? Aquí también te lo da bajo otro contexto, ¿no? Te da que debes identificar dónde está este espacio confinado, qué configuración tiene, qué procesos o contenidos normales tiene, qué razones hay habituales para ingresar a un histórico debe tener el responsable de esta planta o de esta empresa, ¿no? Entre otras, qué riesgos de seguridad, entre otras que debe tener, ¿no? ¿Cierto? Entonces, eh, bajo ese contexto, pues, eh, debemos saber que existen, pues, ¿no? Existen permisos previos al ingreso, identificación de riesgos, de peligros inherentes, riesgos introducidos adicionales y riesgos adyacentes del ambiente, ¿no? Entre otros, hay que evaluar el espacio confinado, te lo da, ¿no? Te lo da todo un formato para poder evaluar, ¿no? También te lo da la normativa, como para ir terminando, aquí el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y te lo da la SUNAFIL, ¿no? ¿Qué te dice? Como para que sepa que también
nos estamos alineando ligeramente desde el punto de vista del Estado, y un espacio confinado es aquel que tiene las características abertura limitada de entrada y salida, escasa ventilación y no está diseñado para la ocupación prolongada por parte del trabajador, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos la definición ya adoptada por el Ministerio de Trabajo de Promoción del Empleo de acá de Perú, ¿no? Tipos de espacios confinados que también lo reconoce el Ministerio de Trabajo de Promoción del Empleo de nuestro país, hay abiertos y cerrados, los que le comentaba, ¿no? Esto es un tema que ya debe quedar clarísimo, ¿no? La mayoría de personas que ven espacios confinados puede ser abierto, no, me dicen, ¿no? Todos son silos, son tanques, ¿no? No necesariamente, ¿no? Y aquí tenemos esa venda, ¿no? Son abiertos y cerrados, ¿no? Abiertos, como se puede acá, depósitos abiertos, zanjas, tubulares, cualquier tipo de zanjas, ¿no? Cualquiera de sus formas de zanjas o excavaciones, ¿no? Excavaciones específicamente, pozos, ¿no? Búnkers, y cerrados, ¿no? Que tienen una sola entrada y una sola salida, como se vimos en todas las demás imágenes. Los motivos comunes que siempre ingresan es construcción, mantenimiento, reparación, pintura, limpieza, entre otras y otros, ¿no? Eh, Hasta ahí, ¿alguna pregunta, por favor, sobre espacio confinado? Estoy dispuesto a resolver sus inquietudes. Tenemos unos minutos para resolver sus inquietudes a todos los participantes. Les agradecería, por favor, me, me puedan alcanzar alguna inquietud referente a espacios confinados. ¿Todo está claro? Muy aparte de eso, lo clave, como le digo, es el procedimiento correcto de trabajo, identificar bien los peligros, luego de eso ya es tener mapeado tus espacios confinados, tener tu plan de rescate, ¿no? Y esto va, todo tus medidas de gestión. Como se puede decir acá en la figura, ¿no? Necesitas un trípode, necesitas equipos especiales, necesitas la asistencia de una ambulancia particular, la tienes o la vas a gestionar con alguien. Es muy importante su plan de emergencia. Ok, Miguel, sí, todo claro, sí está bien, ¿no? Entonces, tener siempre la medición, primero identificar mis espacios confinados, qué cosa tiene, qué trabajo voy a hacer, todos los peligros que hemos visto del espacio, del propio trabajo, ¿no? Eh, y obviamente las medidas, vigía, eh, las medidas de rescate específicamente, ¿no? La medida de protección y luego la medida de rescate es clave, ¿no? Y a todo ello también el bloqueo de energía, ¿no? Si es que aplicara, ¿no? El bloqueo de energías puede ser de arranque de una máquina o si es un si es un buzón, porque puede haber caso, ¿no? Por ejemplo, de repente acá alguien de una empresa, de alguna empresa eléctrica, un buzón en la vía expresa, ¿no? Un buzón en una avenida, en una calle. Todo puede estar ok y salen algunas medidas diferentes, barreras de desviación del tráfico, señalización, un vigía afuera, ¿no? Puede que sea todo bien y sale del buzón y viene un tráiler y no hace papilla el trabajo. Entonces, hay que ver, hay que ver esos riesgos adyacentes del propio espacio confinado y los de la actividad, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí, ¿no? No hay más preguntas sobre espacios confinados. Estoy atento a sus preguntas, caballeros, señoritas. Quedo atento a sus preguntas. Si no hay más que poder ayudarles a aclarar, igual está el correo, el WhatsApp de la empresa, que les pasen el material, o consultas que siempre hemos resuelto después en los siguientes días o en la próxima clase me hacen saber. ¿Qué para mencionar, por favor, que seguro le han informado que la siguiente clase de mañana va a ser realizada el día viernes, igual a la misma hora, por un tema de salud de mi persona. Tengo que ir a hacer un chequeo médico y nos estamos encontrando el día de pasado mañana viernes a la misma hora, pues obviamente, ¿no? Este, por favor, de los compañeros que ya algunos han podido salir o se les ha ido la señal, a comunicarles que el día viernes es la siguiente clase, no mañana, ¿sí? Por favor, está bien, muy bien. Si no hay más que agregar, eh, les agradezco su participación. eh, Quedo atento, puede empaparse del tema y la siguiente clase seguimos reforzando un poco más y seguimos con el siguiente tema, ¿no? Que es trabajos en altura, que también es bastante conocido, ¿no? ¿Sí? Entonces nos encontramos en la próxima clase
un buen descanso para todos, un gran saludo, gracias por su participación desde ya. Los felicito siempre por su motivación a seguir adelante, ¿no? Gracias por todo, muy buenas noches con todos. Buenas noches, muchísimas gracias con todos. Hasta el viernes, nos vemos.